Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. A este episodio le hemos denominado La Ouija. Un día nos llegó una visita de un tío nuestro muy querido, hermano de mi padre, con una de mis primas, Ana. Estábamos en casa y también tuvimos la visita de un amigo de la familia, del cual ya les habíamos hablado. Pues le gustaba que le dijeran Sato, un maestro de la universidad muy querido allá en Morelia. Él le gustaba mucho platicar con Ángela de temas esotéricos. Años después se dedicaría él mucho a esto, a ser incluso guía espiritual de varias personas en Morelia. Ángela le compartía muchos conocimientos y también muchas de las visiones que tenía. Este personaje, Sato, en esa ocasión llevó una ouija. Todos creo que sabemos qué es la ouija. Es una tabla con letras y tiene un pequeño dispositivo que resbala en esta tabla y que aparentemente se mueve y da respuestas cuando dos personas preguntan cosas. Aquí vamos a decir lo que percibió Ángela cuando se jugó este juego, que les quiero platicar que no es un juego simple, es un juego donde pasan cosas espirituales muy fuertes. Ojalá que puedan evitar tenerlo y jugarlo, porque realmente espiritualmente es muy peligroso, como lo vamos a ver en unos momentos. Mi tío siempre había sido muy incrédulo en todo este tipo de cosas, incluso las que Ángela veía o le decía. Sin embargo, en esta ocasión aceptó, por invitación de Sato, pues jugar en este juego. Ángela sabía que era algo no muy positivo y no muy bueno. Sin embargo, tenía mucha curiosidad por saber qué podía haber cuando las personas lo jugaban. Cuando empezó el juego, Ángela no participó. Solamente vio cómo estaban jugando las primeras personas. Sato era muy ritualista. Sacó este juego de una caja, puso una franela roja y empezó a explicar cómo se jugaba y cómo es que él la utilizaba. Él decía que la utilizaba pues para consultar sus cosas personales, pero que obviamente siempre requería de una persona más. Mi tío y mi prima, sin creer pues absolutamente nada de lo paranormal, empezaron a jugar con Sato a la ouija. Al comenzar el juego pasó algo pues por demás inusual, que parecía que el juego no funcionaba, es decir, no corría este dispositivo que apuntaba las letras, no corría por la tabla. Y mi tío pues empezó a bromear sobre la situación de que esto pues no funcionaba. Él era el que menos creía de las cosas paranormales. Sin embargo, Sato tenía un reloj grande en esa ocasión y él refirió que podía estar haciendo alguna interferencia energética, así que se lo retiró.
Después de esto, el juego de la Ouija empezó a funcionar de manera correcta. De hecho, se adaptó una pequeña mesa para que quedara una persona enfrente de otra y comenzaron a hacer preguntas, la cual la Ouija empezó a contestar. Hacían preguntas abiertas y cerradas. La Ouija tiene un apartado donde dice sí y no y tiene todas las letras del abecedario. En este punto, Ángela se empezó a poner un poco nerviosa. Sin embargo, no nos dijo nada. Seguimos el juego las personas que lo estábamos jugando, dirigidas por Sato. Hubo un punto donde mi hermana se sentó junto a él y la Ouija pareció clavar este dispositivo en ella de una forma que nos asombró un poco, pues salió de la mesa y se incrustó, se clavó un poco en donde estaba sentada mi hermana, a lo que nos pareció raro. Ángela estaba muy callada observando lo que ocurría en la sesión. Después de esto todos nos empezamos a poner un poco nerviosos. Digamos que la tensión en el lugar subió un poco. No sabíamos por qué, pero había de alguna forma alguna energía distinta. Después de que algunas personas pues pasaron con Sato y jugaron en la Ouija, tocó el turno de Ángela. Ángela preguntó algo simple, sin embargo la Ouija se movió de un lado a otro sin dar respuesta. Volvió a preguntar y volvió a obtener el mismo resultado. Y la tercera vez que preguntó ¿por qué no me quieres contestar?, la Ouija fue contundente en su respuesta. Claro que en este punto todos estábamos viendo el tablero. La Ouija dijo porque tú me ves. Esa fue la respuesta. En ese punto la respuesta impresionó pues muchísimo a todos, en especial a Sato, quien se espantó un poco. No sabía qué hacer, pero todos le preguntamos a Ángela: si la Ouija te está diciendo que no te contesta porque tú la puedes ver, pues dinos qué estás viendo. Y Ángela nos empezó a explicar lo que pasaba. Nos dijo que cuando comenzamos a jugar con esta tabla, había una especie de medio cilindro en la habitación que cubría del suelo al techo. Y en este medio cilindro se abrió una especie de ventana. Por ahí, ella decía, pasaban espíritus. Pasaban personalidades, tanto buenas como malas. Pasaban algunos espíritus muy bonitos hacia arriba y pasaban algunos hacia abajo. Era como un portal que se abría en un conducto en donde había espíritus hacia arriba y espíritus hacia abajo. Creo que no necesito explicar mucho por qué unos subían y por qué otros bajaban, pero justo ahí se abría la ventana cuando se jugaba el juego. Bien, la primera persona que preguntó, ella dice que vio entrar a esa ventana a una niña, quien fue la que respondió. Y bueno, aquí hay que recordar que en el mundo espiritual tenemos conciencia y se nos borra el velo del olvido. Es decir, en el mundo de lo espiritual recordamos quiénes somos y de dónde venimos. Y podemos contestar muchas cosas del pasado y del futuro de la humanidad. La siguiente persona
que jugó la Ouija tuvo la respuesta de una mujer, pero precisamente fue ella quien movió este dispositivo que apunta de la Ouija hacia mi hermana para que se clavara, porque tuvo alguna especie de celo. Eso, al menos eso explicaba Ángela. Pero cuando le tocó jugar a ella, el ser que se asomó ahí fue un ser oscuro. Y fue el que le contestó: porque tú me ves. No te quiero contestar porque tú me ves. Entonces eso nos aterrorizó un poco a todos, especialmente a Sato, que su reacción pues fue de mucho susto. Creímos que lo conveniente aquí era pues precisamente dejar de jugar. Desde entonces pues recomendamos, la verdad, no jugar este juego. Es algo muy peligroso. Lo que pasó después también fue un poco impactante. Sato guardó su Ouija, que la tenía en una caja muy adecuada, como dije, con un paño rojo. Guardó todos los aditamentos, los metió en un portafolio de cuero muy bonito que tenía. Y sorpresivamente se despidió de nosotros dejando ahí la Ouija. La dejó en nuestra casa. Esto fue como una semana, porque aunque mi hermana insistía a Sato que recogiera la Ouija, Sato no quería tenerla en su casa, por lo que Ángela le había referido. En esos días que la Ouija permaneció en la casa, Ángela decía que había, digamos, como que una línea muy delgada con el mundo de lo espiritual, y que el portal aquel se podría abrir incluso sin jugar, por lo cual pues cualquier entidad podría entrar o salir solamente por tener el juego en la casa. La verdad que esos días fueron un poco tensos, sin embargo no pasó más de que se viera o se sintiera una energía un poco pesada. Ángela siempre veía que estaba la posibilidad del portal y siempre pues oraba para que permaneciera cerrado, lo cual fue positivo porque en esos días siempre permaneció cerrado. Sin embargo, ese cilindro que ella veía pues seguía ahí, no se iba, a lo cual atribuimos que era la Ouija, pues aquel portal que no se iba. Con esto tenemos entendido de que no sabemos a ciencia cierta cómo se cierran o se abran portales. Bien, bueno, luego lo estudiamos y ya lo comprendemos un poco más. Pero es increíble que se haya puesto en un juego, al alcance incluso de algunos niños, pues algo tan delicado como abrir o cerrar un portal entre el mundo material y el mundo espiritual. Creemos que debe ser algo ni siquiera supervisado por padres, más bien creemos que debe ser algo prohibido, porque es algo delicado, que no sabemos manejar, que no sabemos los alcances que puede tener, y que generalmente las entidades que dan respuesta son negativas, generalmente. Recuerdo que cuando Ángela platicó de la segunda persona, decía que esta muchacha, que no era ni tan positiva ni tan negativa, era como de un país como Francia. A ella veía esos rasgos, esas características. No sabemos si era una persona que acababa de morir, que acababa de ser juzgada, o que si en el mundo espiritual pues tenía algún permiso para
pasar por aquel, digamos, por aquel camino que puede abrir la Ouija. Es algo pues muy delicado a lo que nosotros estamos seguros que no hay que hacerlo, y menos sin una persona que tenga la capacidad de ver como Ángela. Porque si tú la juegas, si tú le pides a alguien un amarre, si tú haces esas cosas sin saber realmente lo que está pasando, sin una persona que pueda ver, te estás arriesgando a que la intención que se pone en aquello pueda ser muy negativa, y casi siempre las cosas que pides se cobran. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque el camino espiritual no es fácil de explicar, el mundo espiritual no es fácil de explicar. Hay muchas cosas en la Biblia del mundo espiritual. Ojalá que te acerques a ellas nada más, o que si tú quieres ver, pues tengas la capacidad, tengas, digamos, el estómago de que vas a ver cosas que alguien te tiene que explicar. Al final de esta historia, pues Satu recogió su Ouija. Supimos que se deshizo de ella. Me parece que la quemó. Creo que fue algo muy positivo haberse deshecho de ese artefacto. Realmente no es un juego, es un artefacto delicado. Y esta experiencia nos quedó muy marcada, y queremos contártela como una de las historias fuertes que nos pasó con Ángela. Pues hasta aquí nuestra historia. Muchas gracias por escuchar y esperemos que te haya gustado. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.